Pospones crear tu expresión digital porque no es la cámara lo que te da miedo. Es la posibilidad de que alguien de verdad te vea. Que vea cómo piensas, que vea cómo sientes y qué cosas te mueven profundamente. Y que confirmen tu mayor miedo, que es qué tal que aún no es suficiente. Y aparte agrégale si toda tu vida te dijeron que eres de alguna manera demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado profundo. Y mostrar eso puede sentirse como quitarse esa máscara que llevas cargando durante toda tu vida. Esa que de alguna manera te ha permitido pasar desapercibido y estar más seguro. Y quitártela, crear desde tu verdad, por eso da tanto pánico. Porque la verdad es que da pavor que alguien no entienda tu voz. Que alguien piense que estás intentándolo demasiado, que alguien cercano te juzgue y que en efecto que alguien vuelva a confirmar que eres demasiado y que deberías de ser más normal. Pero la realidad es que construir una expresión digital única, auténtica, que se sienta tuya y que sea este espacio libre donde simplemente puedas ser tú y además atraer a personas que realmente te entiendan, que te valoren. Para llegar a hacer eso no puedes seguir creando detrás de una máscara. Vas a tener que empezar a crear sin esconder quién realmente eres. Y justo aquí te contaré cómo hacerlo. Una de las cosas que me ha enfrentado a tener una expresión digital es el gran miedo a ser vista. Desde chiquita siempre fui muy introspectiva. Pensaba mucho acerca de las cosas y sentía mucho. Me acuerdo que siempre me perdía en mi cabeza, soñando despierta, imaginando cosas, sintiendo las cosas en silencio y creando nuevas ideas en mi cabeza. Es algo que siempre he hecho. Y creo que también aprendí muy rápido que compartir todo eso podía ser demasiado. Que la gente común y corriente simplemente está conectada de una manera distinta. Que no es así. Así que mientras fui creciendo no siempre había espacio para todo lo que yo sentía. Porque cuando lo hacía sentía que incomodaba a las demás personas que me rodeaban. Entonces me volví buena guardándome cosas. Buena siendo la niña correcta, la que no ocupa mucho espacio, la que no hace demasiado ruido, la que pasa desapercibida. Y luego llegaron las redes, empecé a compartir mi arte. Y así fue cuando empecé un poquito más a mostrar mis emociones y lo que realmente estaba pasando por mi cabeza a través de esa cuenta en la cual compartía mi arte. Pero aún así creo que había varios filtros en los cuales yo aún no me estaba mostrando al 100%. O sea, mostraba mucho más mi arte y estaba yo mucho más behind the scenes. Mostraba solamente destellos de quién realmente era. Luego empecé a crear un podcast de arte y vinieron los Reels y entonces empecé a hacer videos acerca de promocionar el arte y era un pasito más, creo, a ser vista porque ya ahí fueron mis primeros videos donde realmente yo aparecía ahí, pero no era Andrea hablando, era como la Andrea detrás del proyecto, no Andrea siendo ella. Poco a poco algo me empezó a llamar. Tenía este sentimiento de que aún así tenía muchísimo más que decir que solo hablar de arte. O sea, como que quería hablar más acerca de mí, de lo que estaba viviendo, de mis experiencias, de mis sentimientos, de las cosas que me estaban moviendo. Y por más que tenía esta intuición de que sabía que mi voz tenía que ser compartida, la verdad es que me daba pánico. Me daba muchísimo miedo a dar cringe. Que las personas de mi alrededor pensaran que estaba siendo dramática o que estaba intentándolo demasiado o que estaba tratando de ser la típica influencer. Así que por más que se me ocurrían 300,800 ideas y las guardaba en mis notas, solamente estaba posponiendo esta expresión digital. Y un día creo que fue tanta la cosquillita de hacer esto y dije, ¿sabes qué? Fuck it. Así que decidí hacer mi primer video. Justamente hablaba acerca de este miedo, sobre el miedo a dar cringe. En mi cabeza era como, ok, si yo misma menciono que tengo miedo a dar cringe, ya los demás ya no me van a poder decir que doy cringe porque yo misma me lo estoy diciendo a mí. Y en todo este proceso entendí algo. A veces sentimos miedo de compartir ciertas ideas porque son demasiado personales, porque son demasiado honestas o porque nos ponen en una posición vulnerable. Y eso nos hace dudar. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Pero he entendido que justo ahí es en donde está la mina de oro. Ese miedo es una señal. Es como si algo dentro de ti dijera, si esto te mueve tanto a ti, imagínate lo que puede mover a alguien más. Le ayudas a otras personas a verse reflejadas en tu video y es como un proceso muy terapéutico porque cuando algo da miedo compartir,
casi siempre es porque toca algo real, algo profundo, porque desafía una creencia, cuestiona el status quo o nace desde tus entrañas más profundas. Y eso no solo te hace auténtico como creador, te hace mucho más humano. Es cuando también te haces mucho más memorable, porque el contenido que más conecta no es el más bello visualmente, sino es el que realmente te transforma por dentro. Y ese tipo de contenido casi siempre viene con una pequeña dosis de incomodidad al compartirlo, porque justo ahí es donde vive tu expresión más real. Y también durante todo este proceso he entendido algo más. La cámara realmente no es una amenaza, es un amplificador. Amplifica tu forma de ver el mundo, amplifica tus ideas, amplifica tu sensibilidad, amplifica tu voz, amplifica tu propósito. Y cuando empiezas a verlo así te das cuenta de algo. Las ideas que te mueven no llegan a ti por casualidad. Llegaron porque tú eres la persona correcta que puede decirlas de cierta manera. Con tu historia, con tu sensibilidad, con tu manera de ver las cosas. Esa idea, por eso te eligió a ti. Hay una frase de Martha Graham que siempre me ha encantado y dice: hay una vitalidad, una fuerza, una energía que se traduce a través de ti en acción. Y como solo existe una del tiempo, esa expresión es única. Y si la bloqueas, nunca existirá a través de otro medio y se perderá. Y cuando entendí eso, empecé a ver mi voz digital de una forma muy distinta. Le da una capa de sentido más a tu existencia. Por último, también entendí otra cosa. Crear contenido no es pedir aprobación, no es pedir likes, no es pedir views, es realmente practicar tu identidad. Cada vez que hablas de algo que realmente te importa, estás practicando ser la persona que se atreve a decirlo. Cada vez que publicas algo honesto, estás practicando ocupar espacio. Poco a poco te das cuenta de algo. Eso no solo cambia tu voz digital, ni las oportunidades que pueden llegar con ello, sino que cambia el cómo te paras en el mundo, porque empiezas a tomarte en serio tus ideas, empiezas a tomar en serio tu voz y en quién te estás convirtiendo. De alguna manera estás reclamando ese espacio otra vez, ese que te pertenece. A mí, por ejemplo, eso me cambió muchísimo. Creo que a mí el tener una expresión digital genuinamente me ha dado muchísima más confianza. Como dije al principio, yo era una persona muy tímida. Y el simple hecho de estar practicando, darle forma a mis ideas, pararme en la cámara, grabarlo y compartirlo y hacerlo una y otra vez durante los años, poco ha cambiado la manera en la cual yo me percibo y mi relación conmigo misma. Porque más allá de los followers, más allá de las métricas, expresarte te obliga a confiar mucho más en ti. Te obliga a decir: esta soy yo, esto es lo que pienso y esto es lo que me importa. Y quien le guste. Y ese proceso termina transformando mucho más que tu contenido. Termina transformando a la persona que lo está creando. Entonces, si tú sientes que el día de hoy tienes mucho que decir al mundo, pero llevas posponiendo y posponiendo, quiero dejarte algunos pasos que a mí me ayudaron muchísimo a por fin dar ese salto. El primer paso es: cambia el objetivo. Muchas veces cuando empezamos a crear contenido, nuestro objetivo se vuelve gustarle a los demás. Queremos que el video guste, queremos que la gente lo apruebe, que tenga likes, que tenga views, y sin darte cuenta empiezas a crear desde ese lugar. Te empiezas a generar como esta bola de perfeccionismo, porque empiezas a pensar que todo tiene que salir perfectamente, desde la edición, la cámara, las tomas, el guión, el hook, que si las transiciones, que si los movimientos, todo. Y es chistoso, y esto ocurre porque en el fondo el perfeccionismo es solo miedo al juicio disfrazado. ¿Crees que si todo está lo suficientemente perfecto, que por cierto eso no existe, entonces por fin será suficiente? Y así es como empiezas a caer en este loop negativo de intentarle gustar a todos y autoexigirte demasiado. Y la realidad es que es imposible gustarle a todo el mundo. Piensa en algo tan simple como el helado. Hay gente que ama el helado de vainilla y hay gente que ama el helado de chocolate. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el helado de chocolate. Y eso no significa que uno sea mejor que el otro. Simplemente significa que cada persona tiene gustos distintos. Entonces imagínate intentar hacer un helado que le guste a todo el mundo. Y empiezas a mezclar el helado de vainilla con el de fresa, con el de chocolate, con el de caramelo en uno. Al final terminas, uno, con un helado asqueroso y dos, con un sabor que no es de nada en particular. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser que a ese helado a nadie le guste, porque simplemente va a haber personas en las cuales van a preferir 1000 veces nada más comer el helado de vainilla.
Y con el contenido pasa exactamente lo mismo. La realidad es que no quieres ser para todo el mundo. Quieres ser nada más para las personas que resuenen contigo. Entonces, cambia el objetivo a este. No crees contenido para gustarle a los demás. Crea contenido que genuinamente a ti te guste y a ti te represente. Crea el mejor helado de vainilla posible. Y eventualmente las personas que aman el helado de vainilla van a llegar a tu puerta. Y el segundo punto es documenta en vez de impresionar. Otra cosa que me ayudó muchísimo para ver en la manera en la cual yo veía crear contenido es que en lugar de nuevo de crear para impresionar, empecé a verlo como documentar mi experiencia. Documentar mis reflexiones, documentar lo que estaba aprendiendo, documentar las cosas que me llamaban la atención, y todo eso al final se convierte en material creativo. Crear contenido es una forma de expresión. Hay personas que se expresan a través de la pintura, de la música, de la escritura, y crear contenido puede ser exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí combinas tus ideas, la parte visual, la parte del mensaje, y lo juntas en la edición. Pero sigue al final siendo expresión. Y cuando empiezas a verlo así, también se vuelve un proceso de muchísima introspección y reconocimiento personal. Empiezas a notar qué cosas son las que te intrigan, qué cosas realmente son las que te mueven, qué tipo de historias son las que más te llaman para contar y para compartir. Y poco a poco cada vez más estás como moldeando en crear contenido y en poco a poco hacer que tu voz cada vez más se sienta tuya. Así que si quieres aprender este gran arte de expresión y de crear contenido auténtico, te invito a la Creative Session gratuita. Cómo documentar tu vida en contenido auténtico sin sentirte abrumado. Ahí te explico exactamente paso a paso cómo hacer esto. Cómo pasar de intentar impresionar a documentar tu experiencia de una forma que sí se sienta auténtica. Acá te dejo el link para que te puedas registrar. El punto número 3 es publica antes de sentirte listo. Y esto es muy simple y sé que lo dicen todos, pero la realidad es que en las cosas más simples es en donde se encuentran los cambios más grandes. Y este es uno de esos, porque muchas veces estamos esperando a que todo esté 100% claro en nuestra cabeza, pero la realidad es que la claridad no llega nada más pensando acerca de la idea. Entonces la claridad llega en el proceso de estar creando, de estar experimentando. Porque cada video que tú estés publicando, cada diario visual te empieza a enseñar algo para que tú cada vez más crees de manera alineada a ti, sobre tu voz, sobre tu estilo, sobre lo que realmente quieres decir. Entonces, en lugar de quedarte atrapado en el análisis infinito, empieza solamente a crear y entonces así te empiezas tú a entender creativamente. El punto número 4 es mide valentías, no likes. Muchas veces las métricas que usamos para evaluar nuestro contenido, si fue bueno, si fue malo, es views, likes, comentarios. Una vez más, validación externa. Pero la realidad es que hay una métrica mucho más importante que debes de empezar a medir versus las demás. Es preguntarte, ¿qué tan honesto fui al crear esto? ¿Qué tan alineado se sintió? ¿Disfruté mi proceso creativo? ¿Mostré realmente algo real? ¿En dónde I hold myself back? Porque cuando empiezas a crear desde ese lugar, tu relación con el contenido cambia drásticamente. Cuando hagas este proceso lo veas con ojos de científico. Así como al principio en tu proceso creativo tienes los ojos de artista, una vez que publicas tu video lo cambias por gafas de científico, porque los científicos están todo el tiempo generando experimentos y generan hipótesis y cómo las validan a través de hacer sus experimentos, y así pueden evaluar si la hipótesis fue verdad o sea prueba o no, o qué tienen que hacer en el siguiente experimento. Entonces realmente crear contenido funciona de esa misma manera, pero el ponerte las gafas de científico te ayuda a ver tu video de una manera mucho más objetiva que mejorar la próxima vez. Y el hecho de que sepas que tienes algo que mejorar no significa que seas mal creador, sino que simplemente es seguir generando más experimentos como los científicos que somos en esta etapa. Porque al final del día, crear contenido no es solo crecer en redes, no es solo la fama, no es solo las oportunidades exteriores, sino que también es aprender a confiar en tu voz y aprender que está bien ocupar espacio con lo que piensas, con lo que sientes y con quién eres.